tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Nuestro invitado de hoy es Miquel Arriola. Algunos de ustedes lo conocerán por el Frontón México, porque Miquel, pues por supuesto, es pelotario. Buenísimo, he de decir. Pero no es lo único. Miquel ha sido servidor público, le gusta la política también, estuvo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, en la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Bienvenido, Miquel. Marta, encantado de estar contigo y con tu público y muy agradecido por esta entrevista. Oye, mira, en estos tiempos de pandemia, ahora que estamos con la angustia, que si las vacunas, los medicamentos y demás, pues como que la hemos vuelto a mirar hacia la COFEPRIS en particular, ¿no? Y me gustaría, para empezar un poco, para ubicarnos, es que nos dijeras brevemente qué es la COFEPRIS, ¿no? Y cómo la encontraste tú. Si no recuerdo, llegaste en 2011, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Marta. Pues mira, lo dices perfectamente. Hoy, en medio de una pandemia, pues ya los organismos relevantes no son ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni Naciones Unidas, ni la OSD. Hoy los órganos centrales para decidir el futuro de nuestro mundo son las agencias sanitarias. Claro. Y entonces la COFEPRIS se encuadra en una historia bien interesante, que empieza la FDA en 1927, imagínate, después de un envenenamiento colectivo por un medicamento falso o un medicamento milagro que tenía veneno. Pues el gobierno americano decide crear una agencia que regule qué es lo que se ofrece como tratamiento, como cura, como vacuna. Y un poco lo primero que hace la FDA es aprobar, por ejemplo, los antibióticos. Y los antibióticos le dan al mundo, junto con el drenaje, el alcantarillado, el agua potable y las vacunas, le dan a la población una duplicación en la esperanza de vida. Imagínate qué importante es una agencia sanitaria. Entonces, los países tienen el poder de emitir normas para regular los productos de consumo humano. México lo hacía en el pasado desde la Secretaría de Salud, una subsecretaría que llevaba, seguramente tú la conocerás, una mujer muy honorable, Mercedes Juan. Claro. Ella era la subsecretaria de Regulación Sanitaria. Y en el 2001 el Congreso es el que decide. Nosotros queremos tener nuestra propia agencia sanitaria que regule todo lo que el humano toca, consume, se pone, se unta o consume en establecimientos. Lo que el Congreso decide es un macro regulador de alrededor de 15 sectores de la economía, de todos los establecimientos de consumo humano, incluso playas, aguas internas, y lo ubica en la Secretaría de Salud como un órgano desconcentrado. De manera tal que hoy la COFEPRIS regula el 10% del Producto Interno Bruto de México. La COFEPRIS regula 43 centavos de cada peso que se gasta en consumo en la economía mexicana, el 11% del comercio exterior, y tiene además una presencia nacional junto con los estados, con facultades que se comparten para revisar todos los establecimientos. Tiene presupuesto para eso específico del Congreso y también tiene su propio presupuesto de los derechos que cobra. Entonces, básicamente es un regulador directo en términos de ejecución. No tiene órgano de gobierno, no es como la COFESE, digamos, que tiene que pasar sus decisiones por consejeros de una junta de gobierno. No, la aplicación de la ley en materia de salud tiene que ser directa, tiene que ser efectiva porque estamos hablando de vidas. Entonces, esa es la génesis de los reguladores y esa es la génesis del regulador nuestro, de la COFEPRIS. Lo que tenemos que ver ahorita, digamos, es la que cuida los medicamentos que tomamos, que tengan la calidad suficiente, que se distribuyan, que las vacunas sean las que deben de ser, autorizadas, ¿no? Por Sí, usted, dicho sea de paso, sin ¿no? duda.
En el tema de las vacunas, México en el 2010 inaugura un laboratorio de la categoría más alta en términos de precisión, que es el famoso Kayak que tenemos ahí en Calzada Tlalpan y Periférico. Es una institución por sí misma que es la encargada de que cuando llega una vacuna, revisa lote por lote en ese laboratorio que la vacuna sea segura, que tenga calidad y que tenga eficacia, y después de eso se autoriza la distribución y aplicación de esa vacuna en la población nacional. Y por su parte, la COFEPRIS, que es también un poco el rector de ese laboratorio, la COFEPRIS es la que autoriza el registro de las vacunas, pero no solamente vacunas, fíjate, Marta, la COFEPRIS autoriza plaguicidas junto con Semarnat y Zagarpa. La COFEPRIS autoriza el etiquetado de todos los productos de consumo humano, alimentos, bebidas. La COFEPRIS regula la publicidad de los productos. Además, la COFEPRIS regula el cumplimiento de la ley del tabaco para que no se fume en lugares públicos. Y la COFEPRIS puede revisar en el anaquel cualquier producto de consumo humano para que coincida con la norma oficial mexicana respecto de su contenido. Si tú dices que tiene 100 mililitros un agua embotellada, pues puede ir la COFEPRIS a revisar si estás diciendo la verdad. Y puede ir la COFEPRIS a revisar si en una farmacia se está despachando bien un medicamento y si en un laboratorio se está fabricando bien un medicamento. Puede llegar a los laboratorios a revisar las buenas prácticas de manufactura que aprobó en el momento de aprobar la medicina y puede incluso salir del país a revisar las plantas de medicamentos que se hacen para consumo mexicano. Entonces, incluso tiene facultades extraterritoriales para revisar 3 cosas que son bien importantes desde a esta altura de la entrevista: calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. No, bueno, un abanico impresionante y además ahora sí que tema primordial en estos momentos. Pero a ver, Miquel, hagamos un pequeño paréntesis. Esto de los medicamentos, el desabasto, ¿ya existía en tu época? Porque ahora hemos visto mucho que pues si los niños con cáncer no tienen los medicamentos, que si hay que acudir al mercado internacional, que si había gran corrupción en la COFEPRIS. ¿Qué había? ¿Qué pasaba en esos 5 años que tú estuviste al frente de la COFEPRIS? Mira, qué buena pregunta. Yo llegué en un momento clave de la COFEPRIS porque me voy a remontar a otra decisión del Congreso mexicano que pone a México en las grandes ligas en materia de medicamentos, que es el 2005. Tú recordarás la vieja frase de los similares, Sí. de las farmacias donde tú llevabas tu receta y te decían en la farmacia: oiga, pues mire, su receta está muy cara porque es puro medicamento patente. Yo se la cambio por medicamentos genéricos que se parecen. Y eso no era justo ni para el consumidor ni para el sistema de salud. ¿Qué dijo el Congreso en 2005? En 2005 el Congreso lo que dijo fue: México solamente va a aprobar 2 tipos de medicamentos. Los de patente, que son innovaciones, que generalmente vienen del exterior, se les respeta un periodo de 20 años de patente y ya después de eso se pueden dar genéricos. Y los genéricos, pero los genéricos tienen que tener una característica que no tiene casi toda el hemisferio americano, más que Canadá, Estados Unidos y México. Que todos los medicamentos tengan una prueba que se llama prueba de biocomparabilidad. Que en un estudio clínico en humanos y en un estudio químico, tú revises que es exactamente la misma sal. Entonces, ¿qué dijo el Congreso? Solamente quiero esos medicamentos en el mercado y voy a autorizar a la COFEPRIS para que los apruebe cada 5 años. Y los del pasado, que no tenían periodo de aprobación, es decir, a ti te daban tu registro de penicilina en el 1920 y si no lo cambiabas, en 1999 podías seguir vendiendo. Nadie te lo renovaba, nadie se fijaba. Entonces dijo
que sean cada 5 años las revisiones, y del pasado les doy 5 años para que renueven todos. Bueno, pues lo que pasó es que en esos 5 años, desgraciadamente, no se emitió la norma secundaria para la renovación y la fecha límite, que creo que era febrero del 2010, y nadie había renovado sus registros, imagínate. Y eso, dos cosas a las que tú te has referido. Desató y generó pocos jugadores y altos precios, poca competencia, monopolios. ¿Y qué hicimos nosotros llegando? Que fue fantástico, creo yo. Digo, halago en boca propia es vituperio, pero yo creo que llegamos a un mercado donde había pocos jugadores, altos precios, muchos perdedores y pocos ganadores. Entonces lo que hicimos fue administrativo, destrabar este horrible nudo burocrático que había y se pudo ordenar administrativamente el flujo de los registros. Y te doy números, en 2010 se habían autorizado 53 registros, en el 2011 llegamos más o menos a 9,000. ¿Y qué empezó a pasar? Que nos empezamos a traer las medicinas nuevas de Estados Unidos, Japón, Europa, el proceso burocrático de volverle a revisar todo al medicamento. Si ya lo había aprobado FDA, pues nosotros hacíamos un proceso acelerado. ¿La FDA viene a ser el equivalente de nuestra COFEPRIS o superior? Es un del Golden Standard internacional. ¿Por qué? Porque a FDA le llegan las cosas nuevas, Marta. Okay. A FDA le llega la vacuna contra el COVID, le va a llegar. Es más, ya le están trabajando, la está trabajando Pfizer, le está trabajando Johnson & Johnson, le está trabajando AstraZeneca y Moderna. Pero la primera instancia donde van a ir es FDA. Y FDA desde 1928 hace eso. Revisa a fondo los méritos científicos de cada desarrollo. Ahí y antes de que nos llegue a nosotros. Pues nosotros en innovación somos países secundarios, somos países importadores netos de moléculas nuevas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es revisar muy bien la calidad de los genéricos y confiar en lo que llega del exterior, porque si lo que llega del exterior lo detenemos, ¿qué pasa con el consumidor? El consumidor tiene que ir por ese medicamento al país de origen, gastar el viaje y comprarlo en el precio del país de origen cuando el PIB per cápita es distinto. Entonces, si tú necesitas el mejor medicamento para el corazón, vas a ir a comprarlo al Walmart de Los Ángeles, donde el PIB per cápita de un americano te supera por veces. Los vas a comprar a ese precio. Entonces, un poco lo que tenías que hacer era traerte las moléculas rápido para que en México hubiese alternativas. Y pues en 5 años, los precios de las moléculas nuevas que se trajeron, que fueron alrededor de 400, se redujeron hoy más o menos en 80%. Es más, hoy los americanos vienen por sus medicinas a México porque les pasa un efecto distinto. Entonces, ¿qué se logró? La palabra clave de política pública en ese momento era acceso, y yo creo que sigue siendo acceso de los mexicanos a alternativas tecnológicas innovadoras a buen precio. Se generó una política de genéricos como tal, donde se empaquetaban las sustancias que habían vencido. Entonces lo que hacíamos era esperarnos hasta que hubiera 5 o 6 nuevos entrantes, y cuando entraban al mismo tiempo empezaban a competir abajo por precio y no se acercaban al precio del innovador. Eso pues, lo estudiamos en el equipo económico y tuvo un efecto también muy positivo en el bolsillo, porque te voy a decir el precio del medicamento, el colesterol, Lipitor. ¿Te acuerdas del Lipitor? Sí. El Lipitor en 2011 perdió su patente. En 2011 entraron 6 genéricos. El Lipitor costaba $1,200 la caja, de 12. En 2011, los genéricos ofrecían la caja de 12 en $150. No, bueno, qué diferencia. O sea, un poco por eso la palabra es acceso, y los indicadores en los cuales tú te tienes que fijar son
gasto de bolsillo en medicamentos, gasto de bolsillo en salud, consumo de genéricos respecto de otros países. Y en eso, al final de la historia, pues el gasto de bolsillo en salud, después de esta historia de varios años, pues pasó de 56 a 42%. Entonces, esas son las cosas que yo creo que se deben de buscar. Oye, Miquel, pasémonos ya directo a las vacunas porque se nos va el tiempo. ¿Cómo ves lo de las vacunas hoy ante la pandemia? ¿Qué puede hacer COFEPRIS? ¿Qué podemos hacer nosotros, el pueblo, el gobierno? ¿Tú cómo ves la situación? Una gran cosa, mira. La mejor noticia dentro de esta tragedia pandémica se llama capacidad de la humanidad de sobreponerse. Y el mejor vehículo donde se va a ver ese resultado se llaman vacunas. Hoy tengo yo una esperanza puesta en más o menos 25 proyectos que están entre fase 1 y fase 3 para lograr generar una vacuna y 6 proyectos que ya están francamente en fase 3. ¿A qué voy? A ver, porque las fases hay que explicarlas. Y hablas de la de AstraZeneca, la rusa, la de Pfizer, ¿no? En estos días se generaron buenas noticias ahora de Johnson Johnson, que es una empresa farmacéutica de Estados Unidos de gran tradición innovadora. Entonces, un poco, ¿qué necesitamos para que la vacuna llegue? Primero, que la vacuna se pruebe en animales y se determine que la vacuna es segura. Después de que la vacuna se pruebe en humanos en una fase 2, que se determine que es segura, pero que también inmuniza, que es el efecto. Y que esa inmunización se va a mantener en el tiempo, porque para eso pues, necesitamos determinar los flujos de vacunación. Entonces, en ese sentido, decirte que llegar a la fase 3 del estudio implica que en vez de probarlas en 1,000 personas, las vas a probar en 60,000, en 80,000, los famosos estudios multicéntricos. ¿Qué tienes que probar en esa fase 3? Ya sabes que es segura, pero no sabes si esa inmunización se mantiene en grandes grupos de población y se mantiene en la temporalidad. Creo que la mejor noticia otra vez es que de aquí a noviembre le van a llegar a FDA ya con estudios clínicos terminados de fase 3 para pedirle aprobación emergente. Ahorita te digo a qué me refiero. Moderna, Pfizer, AstraZeneca y en este momento ya confirmaron que puede ser Johnson Johnson, quizá en diciembre. Hay proyectos rusos, hay proyectos chinos que yo creo que para que agarren tracción tienen que ser también sometidos a FDA o a Europa. Y yo lo que propuse el otro día en una reunión con las Naciones Unidas y con el jefe de la agencia europea y con la ex comisionada de FDA fue, hagamos un panel internacional de expertos para que ese panel sea el que apruebe y recomiende, para que una vez que esos aprueben, ahí sí las agencias sanitarias digan, pues viene de este panel, pues la aprobamos y nos vamos a vacunar ya ahora sí en el primero y segundo semestre del año que viene. O sea, ¿tú dirías que sí estamos bien metidos, que vamos con posibilidades de tener la vacuna pronto? Y te platico que se ha hecho un esfuerzo verdaderamente relevante desde el gobierno para obtener básicamente varias cosas que importan mucho para que México acceda a la vacuna. ¿Por qué? El mercado de vacunas, y más con COVID, va a ser un mercado de vendedores. Se van a hacer cierto número de vacunas, cupo limitado, y a ese número de vacunas hay que acceder como país. Entonces, cada país tiene que accionar una estrategia y México lleva una estrategia, me parece que muy relevante, porque ya se logró un espacio en COVAX, que es el mecanismo de Naciones Unidas, un espacio muy relevante. Ya se logró un proyecto de transferencia de tecnología México-Argentina con Astra para tener vacuna en Latinoamérica. Ya se logró que México tenga pacientes en los protocolos clínicos de Janssen, de Sanofi, de CureVac, de Novavax. O sea, ahí vamos muy bien. Y muy probablemente también
se pueda precomprar de otros productores de vacunas en el corto plazo. ¿Para qué? Para llegar a tener por lo menos una reserva estratégica de alrededor de 70 millones de dosis para empezar a vacunar a la población prioritaria. 70 millones de dosis. De saque. Porque la ONU dijo, vamos a empezar por el sector de adultos mayores, personas con comorbilidades y médicos y enfermeras. Y para eso necesitamos vacunarnos, o sea, 30 millones de mexicanos, sí, donde se tienen que utilizar 2 dosis más un 15%, digamos, de reserva estratégica. Por ahí andamos, por esos números. Y yo creo que con lo que ha hecho el gobierno es muy lograble. La vacunación, ¿estamos preparados para ello? ¿Hay personal? ¿Tú lo ves? ¿Tú que estuviste al frente del seguro? A ver. Mucho más que otros países, con orgullo te lo digo, porque nosotros aplicamos al año la vacuna de influenza, que esa vacuna de influenza se aplica por decenas de millones. Entonces, México es un país, yo creo que desde el doctor Kumate, la salud no se puede fotografiar en la salud pública. La salud pública en México lleva desde después de la revolución grandes especialistas, grandes infectólogos, grandes secretarios de salud. Te diría, desde el doctor Kumate se ha ido sumando una gran cantidad de vacunas al Programa Nacional de Vacunación. Tú hoy vacunas influenza hasta los 85 años, pero también vacunas a las niñas de primaria en contra de algún virus que les pueda afectar por su actividad sexual. Tú vacunas a los niños de la triple. Entonces, sí hay capacidad de vacunación. Lo que tenemos que tener es asegurado un espacio de vacunas con los grandes productores. Pero fíjate que yo veo también que la gente como que no le ha tomado ahorita mucha confianza a las vacunas, incluso están repuntando algunas enfermedades, que si el sarampión, que si no sé cuánto, porque la gente en este momento tiene miedo de ir a vacunar. No sé qué pasó. Mira, qué bueno que me lo preguntas. Yo creo que hay agendas de algunas organizaciones no gubernamentales, sino de México en el mundo, que han, a partir de redes sociales y de dichos sin sustento científico, que han ido en contra de la vacunación, incluso ideologías muy liberales que asumen que vacunarse es una condición que te pone el Estado como obligatoria. Y yo lo que le digo a la gente en tu programa, que es tan recurrido por el público, lo que le digo a la gente es que no tenga absolutamente ningún miedo de la vacuna, que la única forma que vamos a tener para salir de esta pandemia que ha generado la peor crisis del mundo en lo económico es inmunizar a todos los que tengan que inmunizarse, y la vacuna que se apruebe por las agencias sanitarias va a ser una vacuna que va a tener efectos positivos, como lo han tenido todas las demás vacunas que le han duplicado la esperanza de vida a la humanidad. Cuando nacieron nuestros abuelos, principios del siglo XX, la esperanza de vida era de 45 años. Hoy en México es de 75, mucho por las vacunas. Oye, y la gente mayor, la que tiene bueno, enfermedades crónicas, se me va la palabra, realmente sí se tienen que vacunar, porque hay quienes piensan que resulta peor, ¿no? Si ya de por sí están indefensos de algún modo, vacunarse, pues en una de esas los podría agravar. ¿Es cierto eso? Yo creo que es absolutamente al revés. Te lo pongo en un ejemplo. Este invierno va a ser el primer invierno donde la humanidad enfrente COVID e influenza al mismo tiempo. Sí. Lo primero que tiene que ser la población adulta mayor, los que tengan diabetes, hipertensión, hayan tenido cáncer, hayan tenido trasplante renal, y los niños, es vacunarse contra la influenza. Eso hay que hacerlo como una decisión de vida y de supervivencia. La vacuna les va a poder salvar la vida, y ya vimos que en COVID, no los niños afortunadamente, pero sí los adultos mayores y la gente con comorbilidades y adultos, tiene tasas de mortalidad mucho más altas que los adultos sanos.
o los niños sanos. Entonces, el elemento central hoy de política pública es acceso a la vacuna, pero también ayudar a promover vacunación de influenza lo más antes posible este año. Ajá. Y empezar a vacunar lo antes posible COVID el año que viene, y porque si no, la mortalidad no va a bajar, va a subir, y tampoco vamos a encontrar un regreso pleno a la actividad económica y a la recuperación del empleo, de la economía, de los negocios y de las empresas. Por último, brevemente, ¿para cuándo calculas tú que podríamos traer o tener esa vacuna? Las vacunas, qué sé yo. Se aprueban en noviembre. Yo creo que en una de esas, en diciembre, para grupos vulnerables aquí, se podría hacer algo. Y quizá empezar primer trimestre del año que viene el programa de vacunación nacional y estar terminando hacia el último trimestre del año que viene. Por eso tenemos que seguir cuidándonos todos, evitando salir. Si salimos, ponernos cubrebocas. Pero ya se ve una vacuna ciertamente en el horizonte cercano que va a ser la solución definitiva a este grave problema. Ojalá, Miquel, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para nosotros, ¿vas a volver a la política, al servicio público o te quedas en el sector privado? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, estoy muy contento hoy colaborando con muchas academias, con la Academia de Estados Unidos, con la Organización Panamericana de la Salud. Estoy haciendo consultoría muy bonita de políticas públicas. Pues por el momento estoy muy tranquilo y muy contento. Pues muchas gracias, Miquel. Qué gusto. Querida Marta, muchas gracias. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.